imagínense, se les oye todo lo que están hablando ahí. Bueno, entonces las chaperonas ayudan a las otras proteínas cuando se están plegando, o sea, cuando están formándose, ¿verdad? Entonces les ayudan a plegarse en su mejor configuración, o cuando se están desnaturalizando, porque las proteínas se están desnaturalizando a cada momento. ¿Por qué? Por acción de los radicales libres, están perdiendo su configuración, entonces las chaperonas les están ayudando. ¿Ustedes qué dicen? Una vez que ya está plegada la proteína, ¿ya está lista para funcionar? ¿Ya está lista para ejercer su función? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que no? Les quito 5 puntos al que no levante la mano. ¿Sí o no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Ya están listas para ejercer su función? ¿Ya están listos? O sea, como ustedes, pues ya están listos, ya están plegados, ustedes ya están listos para leer. ¿Qué les hace falta a las proteínas? Bueno, la forma de plegamiento, o sea, ya tiene la forma, pero eso depende de cada proteína, porque algunas proteínas ya están listas, una que realiza una función intracelular, ¿verdad? Ya, o sea, por ejemplo, una ciclina del ciclo celular ya está lista para realizar su función, ya puede ir al mundo a la célula. Pero hay otras que no, que necesitan un procesamiento. O sea, muchas proteínas necesitan que se les agreguen grupos de glucosa o que se les agreguen grupos de lípidos u otros radicales. O, por ejemplo, muchas proteínas necesitan estar asociadas para tener función. O sea, la proteína por sí misma no puede, sino que tiene que asociarse con otra de su mismo tipo, un homodímero, por ejemplo. O tiene que asociarse con otra de otro tipo, un heterodímero. O pueden formar dímeros, trímeros, tetrámeros para ejercer su función específica, no por sí mismas. Entonces esas proteínas necesitan un proceso adicional, ¿cierto? Bueno, entonces toda proteína que va a ser procesada, que de alguna manera no puede cumplir su función así como está, entonces tiene que entrar al retículo endoplásmico. Entra al retículo endoplásmico. Y todas las proteínas se originan con una porción en el extremo amino terminal, o sea, en la cabeza. Ustedes saben que el extremo amino terminal es la cabeza, pues lo primero que se sintetiza, la parte que tiene el grupo amino libre, y la cola sería el extremo carboxiterminal, o sea, el aminoácido que tiene el grupo carboxilo libre. Bueno, entonces todas las proteínas que van a entrar al retículo endoplásmico nacen o se originan con una parte de ellas en el extremo amino terminal que se denomina péptido señal y es conservado. O sea, todas las proteínas que van a entrar al retículo tienen este péptido señal. Y ese péptido señal solo le sirve para cruzar la membrana del retículo. Una vez que cruzan la membrana del retículo, ese péptido se desensambla y ya no sirve para nada. Luego entran al retículo endoplástico donde sufren ese procesamiento, o sea, es un taller donde se le agregan cosas, donde se le agregan extras a la proteína. Bien, una vez que se le agrega esto a la proteína, ustedes le dicen, ¿ya está lista para realizar su función? La glucoproteína ya están listas las diferentes proteínas para realizar su función. ¿Sí o no? Sí, están listas. Bueno, eso depende de la proteína, ¿verdad? Depende de la proteína. Las proteínas que van a ser exportadas, ¿qué proteínas van a ser exportadas? ¿Cuáles se nos ocurren? Proteínas extracelulares de la matriz extracelular, por ejemplo el colágeno, la elastina y todas las proteínas. Las reticulares. Extracelulares. Las reticulares. Las reticulares que forman las fibras de la matriz extracelular. Claro. Las proteínas, las glucoproteínas que van a formar parte del glicocálix, por ejemplo.
Esa tiene que salir de la célula. Doctor, ¿y la glucosaminoglicanos también? Los glucosaminoglicanos también, ¿verdad? Son proteoglicanos, ¿verdad? Que forman parte del glucocálice y de la matriz extracelular también, ¿verdad? Tienen que ser importantes. ¿Cuáles otros? Las proteínas, las que son hormonas, que van a actuar, o sea, la va a producir la célula y van a servir de señal en otras células. Entonces, esas también tienen que ser exportadas. O las proteínas de la membrana celular, porque tienen que ser trasladadas a la membrana celular, aunque no salgan de la célula, pero sí van a ser parte de la membrana. Entonces, todas esas proteínas tienen que pasar por otra organela, que es el aparato de Golgi. Entonces, en el aparato de Golgi, todas estas proteínas son empaquetadas en una vesícula, que es una estructura con membrana, para ser exportadas. Luego son trasladadas por diferentes métodos, por ejemplo, por medio de unas proteínas que se denominan quinesinas con K. Las quinesinas son proteínas motoras que se deslizan en la actina de los microtúbulos, que forman parte del citoesqueleto. Entonces se deslizan utilizando el ATP, y si ustedes ven simulaciones, en internet pongan simulaciones de quinesinas, ¿verdad? Entonces van a ver que son como dos piecitos deslizándose a lo largo de los microtúbulos, cargando un saco de proteínas. El saco lo están llevando hacia la superficie, hacia la membrana celular. Y las que van a ser exportadas, pues entonces son liberadas por medio de exocitosis hacia el intersticio. Y hay otras que se quedan ahí en la membrana. Bueno, entonces esas son las que van a ser exportadas. Bueno, entonces las proteínas después de esto, unas se quedan adentro, otras van fuera de la célula. ¿Ya están listas para hacer su función, sí o no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Listas? ¿Ya? Sí, porque las envió. Ya salieron al mundo, ya están listas para trabajar, para hacer lo que tienen que hacer. Bueno, depende de la proteína, ¿cierto? Porque hay proteínas que se originan en su forma inactiva y necesitan algo adicional para activarse. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, las proteínas del complemento. ¿Ya llevaron inmunología? ¿O están llevando? Algunos están llevando inmunología. ¿Cierto? Algunos están. No. Ninguno. Bueno, las proteínas del complemento sirven para destruir microorganismos y tienen otra función. Son cascadas. O sea, una proteína se activa y al activarse activa la siguiente y activa la siguiente. Entonces es una cascada de activación. Y la activación se hace mediante el clivamiento. O sea, la proteína se fragmenta en dos y uno de los fragmentos es el activo. Pero mientras eso no pase, entonces la proteína nunca se va a activar y va a pasar ahí hasta que se degrade, ¿verdad? O sea que su vida es esa, es estar ahí nada más, ¿verdad? Esperando a que haya un microorganismo, y si no hay un microorganismo no se activa, entonces ahí estuvo nada más. O los factores de coagulación funcionan de esta misma manera. Otro ejemplo es la insulina. La insulina se sintetiza como una preproinsulina. Una proteína, creo que tiene alrededor de 20.000 tantos. Y esa preproinsulina tiene el péptido señal y una parte que no va a ser activa. Entonces, al caerse el péptido señal se llama proinsulina. Y luego la proinsulina tiene que ser clivada, tiene que ser partida en dos pedazos. Y uno de los pedazos se denomina péptido C. Y el otro es la insulina. Necesita ser activada de alguna manera. Otras proteínas son activadas mediante fosforilación. O sea, hay enzimas que se denominan quinasas con K, cuya función es fosforilar. Entonces fosforilan a estas proteínas generalmente residuos de tirosina o aminoácidos aromáticos. Y entonces al ser fosforiladas se activan. Que realizan su función, pero mientras no son fosforiladas, entonces no realizan función. Entonces todo depende de la proteína, cada proteína tiene su propia forma de funcionar.
En cuanto a la vida media de las proteínas, es bien variable dependiendo de la proteína también. Hay algunas que tienen una vida media bien breve, porque solo van a hacer lo que van a hacer y luego son degradadas por enzima, por ejemplo. Un ejemplo, la renina, cuya vida media es bien cortita, solo efectúa su función y es degradada. Ese es un ejemplo de una proteína con una vida media bien breve. O, por ejemplo, las ciclinas, que son proteínas del ciclo celular, tienen que ser degradadas también. Y hay otras proteínas que son súper longevas, que duran mucho tiempo. ¿Algún ejemplo? El ejemplo de una proteína que dura mucho tiempo. ¿La qué? La miosina, sí, la proteína. Esa es quinesina, esa se llama quinesina, la miosina no. Va caminando, sí, miren. O sea, claro, eso está enlentecido, es a velocidad de molécula, ¿verdad? Las moléculas son rápidas. Entonces, miren, va caminando sobre el microtúbulo, ¿verdad? Es quinesina, caminando sobre la actina de los microtúbulos. Y está llevando un saco, ¿verdad? Un saquito. Ese saco va lleno de proteínas. Pásenle el link a sus compañeros para que vean a la quinesina cómo está transportando las proteínas en saco. Bien, ejemplo de una proteína longeva es el colágeno, ¿verdad? Es el colágeno. Es una proteína muy longeva. O, por ejemplo, otras proteínas longevas son las proteínas que forman parte del músculo, la miosina, las fibras de actina y de miosina, ¿verdad? Si no, o sea, hay factores que hacen que se degraden, pero si no, pueden permanecer mucho tiempo. Entonces es bien variable y cambia de una proteína a otra. Bueno, eso en cuanto a la vida media, ¿verdad? Una vez que la proteína alcanza cumplió su función o la proteína está constantemente desnaturalizándose. Y entonces están estas proteínas que son las chaperonas que están ayudando a que se vuelvan a plegar bien. Pero llega un punto en que la proteína está ya demasiado deteriorada, está demasiado viejita, demasiado desnaturalizada y las chaperonas ya no pueden hacer nada por ella, ¿verdad? Entonces esa proteína, para que no se acumule, tiene que ser degradada de alguna manera, tiene que ser reciclada. Y los aminoácidos o vuelven a utilizarse o entran a ciclos energéticos, ¿verdad? O sea, se reciclan, en otras palabras. Bueno, entonces hay dos maneras de reciclar proteínas. Las proteínas extracelulares son fagocitadas o endocitadas, y entonces ese fagosoma, o sea, ese bocadito que entra dentro que trae proteínas, ¿no? Dentro ya sea el macrófago o una célula hepática, entonces eso se fusiona con una organela que se llama lisosoma, y el lisosoma contiene un montón de enzimas, entre ellas enzimas proteolíticas. Y entonces esas digieren las proteínas extracelulares. Y también algunas proteínas intracelulares que forman parte de organelas. O sea, el lisosoma se fusiona con organelas envejecidas para reciclar esas organelas. Y luego tenemos las proteínas intracelulares. Las proteínas intracelulares dañadas se pueden acumular en la célula. De hecho, parte del envejecimiento celular, o sea, de la senescencia celular, se debe a la acumulación de proteínas viejas, entre otras cosas. Entonces, esas proteínas tienen que ser recicladas, ¿verdad? Bueno, entonces una proteína que ya está chueca, que está dañada o que tiene que ser destruida porque no se necesita, entonces es marcada para morir.
O sea, es marcada por otra proteína que se llama ubiquitina con QQ. Pónganle una diéresis para que suene ubiquitina como en inglés, ¿verdad? Ubiquitina se dice en inglés. Entonces, ubiquitina con QQ. Entonces, la ubiquitina se pega a las proteínas que van a ser destruidas y son marcadas de esa manera para que entren a otra organela que se llama proteasoma. El proteasoma tiene enzimas proteolíticas también y degrada proteínas, ¿verdad? Entonces esa es su función, tiene dos formas de ser procesadas. Y fíjense que las proteínas aún después de degradadas y de muertas siguen siendo utilizadas porque tanto en el lisosoma como en el proteasoma quedan fragmentos enteritos, ¿verdad?, de varios péptidos, de varios aminoácidos que sirven para ser presentados en las moléculas de HLA del sistema inmune. Entonces, aún después de degradados, no los degradan aminoácidos, sino que algunos fragmentos quedan completitos, fragmentos pequeños de la proteína, quedan completos y son presentados en las moléculas de HLMA, ¿verdad?, que forman parte del sistema inmune. O sea que aún después de degradadas, muchas proteínas siguen sirviendo también para la función inmune. No vamos a entrar en detalles sobre esta parte de la función inmune porque nos atrasamos. Lo vamos a ver en inmunología, entonces no vamos a entrar en eso. Bueno, entonces vimos la proteína desde el nacimiento, desde que estaba en la panza, desde que era gen, ¿verdad? Desde el gen hasta que murió. Todo el ciclo de vida de la proteína. ¿Alguna pregunta? Ya podemos estudiar. Vaya, lo puedes dejar estudiar. ¿Y retirar? ¿Ah? ¿Nos podemos ir? No, espérense. 4 minutos. Se van a buscar al 7.